impulsando y fortaleciendo el desarrollo sostenible y la consolidación del movimiento cooperativo de producción, FECOPROD presenta Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROD. ¿Qué tal, queridos, queridas? ¿Cómo están? Estamos iniciando una edición más de Camino al Desarrollo, el programa de la FECOPROD, acá por las pantallas de la Red Chaqueña de Comunicaciones. Hoy queremos hablar sobre algo muy importante. Como bien saben, estamos cerrando el año y como bien dice la frase, año nuevo, vida nueva. El 2024 va a traer una vida nueva para todos nosotros, una nueva oportunidad para que de alguna manera podamos ejercer lo que creemos en nuestro día a día. Y cuando digo ejercer lo que creemos, digo de ejercer nuestra fe pública, ejercer nuestra fe frente a los problemas, frente a las diferentes situaciones, también frente a nuestro éxito. Hoy queremos hablar sobre la importancia de vivir una vida conforme a fuertes principios, conforme a fuertes convicciones y por sobre todo queremos hablar sobre la importancia de vivir una vida conforme a una cosmovisión bíblica, como le decimos en nuestro sector. Cuando hablamos específicamente de cosmovisión, hablamos de una visión que tenemos que adoptar en base a valores bíblicos para de alguna manera poder cambiar el mundo, combatir la corrupción, combatir el desempleo, combatir el hambre, combatir la falta de salud, combatir la falta de progreso, pero con una mirada bíblica. Así que por eso le quiero saludar hoy a la querida ingeniera Luisa Ocaris. Ella es una tremenda experta en el ámbito de la cosmovisión bíblica. Hoy justamente queremos analizar con ella, en primer lugar, cómo estamos cerrando el 2023, en segundo lugar, los desafíos para el 2024, pero por sobre todas las cosas, cómo vivir una vida conforme a la cosmovisión bíblica. ¿Cómo te va, mi querida ingeniera? Antes que nada, bienvenida a Camino al Desarrollo. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Francesco? Muchísimas gracias. Y realmente no me considero una experta, pero sí cada día aprendiendo un poco más, ¿verdad? Porque lo poco que conocemos de Dios frente a tanta inmensidad, realmente creo que nos quedamos un poco cortos. Y gracias por este tiempo que también le están dedicando a un tema tan importante, ¿verdad? Que es justamente vivir conforme a los principios de ese reino. Totalmente, mi querida ingeniera. No, gracias, Inge. Yo sé que si hay algo que se te caracteriza es la humildad, ¿verdad? Y entiendo que digas que no soy experta, Inge, pero tengo que decir lo que yo aprendo mucho de vos y espero que la audiencia hoy aprenda también de vos. Ahora, Inge, vamos a ver reflexión nomás. ¿Cómo calificarías el 2023 en cuanto a la cosmovisión bíblica y por sobre todas las cosas? Siempre hablando desde el punto de vista de cómo tenemos que actuar los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo ves el 2024 frente al desafío de vivir una vida conforme a la cosmovisión bíblica? Bueno, realmente vivimos, creo que hoy la iglesia se está enfrentando a muchos desafíos. Hemos dejado por mucho tiempo las diferentes esferas o los dominios de la sociedad, ¿verdad? También le llaman los 7 montes, ¿verdad? Y hoy realmente el desafío es salir, ver cuáles son, porque realmente la iglesia es el pilar, el baluarte de la verdad. Si nosotros queremos enfrentar a este mundo caído que tiene prácticamente nuestra cultura, muchas veces tiene muchas mentiras que están disfrazadas de verdad. Nosotros tenemos que ser, eh, observar un poco, inclusive en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Y ahí es donde entra la cosmovisión bíblica. La cosmovisión es la cosmovisión bíblica es la forma como Dios ve el mundo. Y Él preparó todo de antemano, nos dejó inclusive su palabra, que es la guía que nos va a llevar el rumbo correcto, ¿verdad? A seguir. Yo digo, es como un GPS, tanto a las instrucciones y cómo nos tenemos que ver el mundo. Nuestra misma formación está caracterizada por un clarismo, una cosmovisión secularista, una cosmovisión animista, ¿verdad? Entonces, esa conjunción también nos lleva a veces a tener ciertas acciones que no condicen con la cosmovisión correcta, que es la cosmovisión bíblica. Eso, y cómo enfrentamos el año 2024, creo que tenemos que seguir enseñando. La palabra dice que mi pueblo perece justamente por falta de conocimiento. Y este es el tiempo donde como cristianos, como iglesia de Jesucristo, tenemos que meternos a full, ¿verdad? En intimidad con Él, escudriñar su palabra.
porque nosotros quizás conozcamos la amplitud de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero nunca lo hemos profundizado. Y ahí es donde vemos la bondad, la verdad, la belleza, ¿verdad? Que son las características, ¿verdad? De un reino que está en contrapartida con todo lo que es el mundo materialista, secularista y todo lo que las ideologías que hoy se están imperando. Pero por supuesto nosotros tenemos la esperanza. Esta cosmovisión trae esperanza a través de una fe que es una fe certera, ¿verdad? Entonces no tenemos que tener miedo, sino que tenemos que realmente ser valientes, como dice la palabra, esforzarnos, ser valientes y allí donde estamos ser la luz y la sal, que es lo que realmente se necesita en este tiempo. Totalmente, Inge, 100%, 100% de acuerdo. Ahora, justamente hablando de eso, mi querida ingeniera, es importante hablar de esto. Entre paréntesis, Inge, me avisan en la cucaracha que tenemos problemas de conexión. Si no me escuchas, decime por favor. Nosotros te estamos escuchando bien en la pantalla, hay un poquito de problemas, pero vamos a intentar solucionar ahora con el equipo. Pero sobre el punto que más te quería decir, claramente hoy las naciones lamentablemente dejaron de lado el concepto Dios. Y cuando hablo del concepto Dios, no me refiero solamente a la creencia en Jehová, en Jesús, en el Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad, sino me refiero también, en parte a eso, pero en parte también a que las naciones dejaron el pensamiento, el modelo occidental, ese modelo que en su momento Martín Lutero impulsó a favor de la educación, ese modelo que en su momento Juan Calvino impulsó a favor del capitalismo, ese modelo que Max Weber decía que traía demasiada prosperidad a las naciones, ¿verdad? De hecho, que el mismo Adam Smith y otros próceres, ¿verdad?, de los Estados Unidos de Norteamérica, como Thomas Jefferson, el mismo George Washington, eran tremendos cristianos que decían que solamente al pensar de la magnificencia de Dios, la magnitud de Dios, decían ellos que tenían miedo, ¿verdad? Sin embargo, hoy vos ves los políticos a nivel internacional con Naciones Unidas, con Antonio Guterres, que es un antisemita. Y es preocupante, Inge, ¿verdad? Porque de alguna manera le gusta o no al sector progresista. Absolutamente todos los progresos del mundo occidental, vos rascabas un poquitito y está la bandera cristiana ahí, ¿verdad? Grandes cristianos trajeron el progreso. En primer lugar, consultarte, ¿por qué crees que de alguna manera la agenda globalista combate al pensamiento cristiano? Y en segundo lugar, insistir, Inge, sobre la importancia también de que la Iglesia se siga comprometiendo más con los ámbitos políticos, los ámbitos sociales, porque lamentablemente, Inge, en los últimos tiempos hubo una tendencia progresista, globalista, de decir que los cristianos no tenían que participar en políticas públicas, hasta el punto de que hace poco Sandy Peña estuvo en el Centro Familiar de Adoración y varios medios de comunicación de manera increíble le querían censurar a la Iglesia por ser cristiano, ¿verdad? O sea, así como algunos hablan de la homofobia, ahora creo que tenemos que empezar a hablar de la cristianofobia, ¿verdad? Pero bueno, en resumen son esas dos preguntas, Inge, ¿verdad? ¿Por qué de alguna manera la agenda globalista combate el pensamiento cristiano? Y por otro lado, hablar sobre la importancia de que las iglesias insistan con estos puntos, mi querida ingeniera. Bueno, sobre tu primera pregunta, em, como, como todos sabemos, el globalismo está minado de mentiras y también trabaja conforme a principios que no están alineados a los principios morales que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, al quitarle a Dios de todas las esferas, por supuesto que van a tener la libertad de hacer lo que ellos quieren. Pero hay una palabra muy interesante que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y ahí está el rol de la iglesia, porque Dios justamente, el cuerpo, la iglesia, tiene la solución, tiene la para todo que hoy está viviendo el mundo. Pero ¿qué pasa? Es como que hay un cierto, como que no tenemos esa autoridad que ya Jesucristo mismo nos dio. El globalismo lo que hace es primero atacar a través de una ingeniería social y las personas hoy están atemorizadas, inclusive los cristianos. Parece como que nos olvidamos de quiénes somos y a quiénes servimos. Están atacando nuestra identidad y al atacar nuestra identidad es allí donde se puede desmoronar completamente
todo, darnos como hijos de Dios, la luz para que las tinieblas retrocedan. Si hemos perdido hoy una gran cantidad de, no es tarde, porque le tenemos con nosotros y tener metro, o sea que centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, todo lo que se ha perdido, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Somos pilar y baluarte de la verdad. Eso respondiendo un poco. Ellos quieren, por supuesto, sacarnos de todos los estratos. ¿Por qué? Porque allí ya no va a haber moralidad y tenemos que recordar que Dios en todo su diseño creó un universo moral donde aunque la gente no quiera reconocerle a Dios, están las leyes morales, están las leyes físicas que son irrebatibles. Entonces, por eso yo creo que el cristianismo es un freno para el avance del globalismo. ¿Y cuál era tu segunda pregunta? Me decía, ¿por qué las iglesias tienen que seguir influyendo en todo lo que es las esferas de la sociedad? Porque justamente, aparte de ser cristianos, somos ciudadanos y yo creo que Dios nos va a pedir cuentas como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo? No concentrarnos solamente en estar hacia adentro. Yo siempre suelo decir, creo que el estar dentro de o sea, que el congregarnos es muy importante, es también un mandamiento, ¿verdad? Pero es allí donde tenemos como el partido de fútbol. Tiene 45 minutos y 45, pero hay un entretiempo de 10 y 15 minutos, ¿verdad? Bueno, nosotros nos vamos para recibir instrucciones de esos 15 minutos, pero afuera, el lunes comienza otra vez allí donde estamos, en donde está la universidad, y congregando, especialmente a los jóvenes, a los adolescentes, ellos tienen un propósito y que el trabajo, su Inge, vocación es un llamado. Su vocación es Inge, un llamado, ¿sí? perdón que te interrumpa, me dicen nomás que tenemos problemas de conexión. Vamos a un breve corte. Si te parece, te quedas conmigo un rato más a la vuelta y arreglamos la conexión, ¿te parece? Ok, Bueno, así estamos hablando con la ingeniera Luisa Ocaris, ella es una persona muy entendida en la cosmovisión bíblica. Quédate expectante ahí donde estás, porque vamos a irnos a un breve corte y a la vuelta seguimos hablando sobre cómo vivir una vida conforme a la cosmovisión bíblica. Quédate ahí. Estamos presentando Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROD. Continuamos con más de Camino al Desarrollo acá por las pantallas de la RCC, hablando con la querida ingeniera Ocaris. Bueno, y que ahora sí ya solucionamos un poquito lo que es la conexión y consultarte de vuelta, ¿por qué es tan importante insistir con que las iglesias adopten la cosmovisión bíblica? Esto de alguna manera también impacta en los sectores políticos, en los sectores culturales, en los sectores educativos. ¿Iría por ahí el cambio, mi querida ingeniera? así es como estábamos diciendo, la iglesia es el pilar y el baluarte de la verdad. Y yo suelo comparar, por ejemplo, una familia yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Y cada hijo tiene una vocación y esa vocación es el llamado que de parte de Dios para cumplir un propósito. Tenemos una identidad y tenemos un propósito. El propósito de Dios nunca ha cambiado y Él justamente en la iglesia, en el lugar donde nos congregamos, tenemos muchísima gente. Entonces la iglesia, o sea que el rol de la iglesia es capacitar a los santos para cumplir ese propósito. Y esa función es importante. ¿Por qué? Porque allí están varias personas que tienen diferentes vocaciones. El que tiene llamado a la política, que se prepare para la política. El que tiene llamado para ser un docente, bueno, que se prepare para su llamado, porque es la forma como Dios está usando y está movilizando a su pueblo. No concentrados en un lugar como en una salera, ¿verdad?
y la sal cuando no está esparcida no está cumpliendo su función. Entonces, creo que la iglesia en su rol de capacitar a los santos para cumplir ese propósito tendría que impulsar a la gente, ¿verdad? A cumplir su llamado a través de sus vocaciones y prepararse para eso y ocupar los puestos que te puedes imaginar, en la Biblia misma tenemos ejemplos como José, como Daniel, que ocuparon espacios y que fueron realmente personas que transformaron y que fueron usados por Dios. Y hoy, en este tiempo en el que estamos viviendo, necesitamos de esas personas que tengan la cosmovisión correcta, la cosmovisión bíblica y edificar su vocación sobre ese fundamento. Totalmente, Inge. Ahora, Inge, hablando un poquito sobre lo que es la responsabilidad de la iglesia conforme a la cosmovisión bíblica, ¿cuáles serían los puntos que, según tu punto de vista, la iglesia tiene que priorizar de ahora en más en cuanto al trabajo social? Te pongo un ejemplo. El filósofo comunista Antonio Gramsci siempre repetía la frase de que la conquista del poder cultural es la antesala de la conquista del poder político. Es por eso que el comunismo insiste con, o el socialismo, o el globalismo, insiste con agarrar universidades, agarrar medios de comunicación, es decir, agarrar los centros de opinión. Según tu punto de vista, ¿cuáles serían los puntos en que la iglesia debe priorizar, teniendo en cuenta que claramente los recursos son limitables, las necesidades son demasiadas y tenemos que impactar? ¿A dónde crees que la iglesia tiene que apuntar? ¿Colegios, universidades, clubes sociales? ¿Por dónde debe ir la lucha cultural, por así decirlo? A ver, retomamos en breve la comunicación con la querida ingeniera Luisa. ¿Ahí me escuchás, Inge? Ahora sí te escucho otra vez. Sí te escucho. Te escuchamos, nosotros te escuchamos bien ahora, Inge. ¿Me escuchas? Te escuchamos firme, te escuchamos firme. ¿Escuchaste la pregunta? Ok. Bueno, sí, entendí. Yo creo que hay realmente un frente muy importante al dejar prácticamente la iglesia, dejó las universidades, eh, dejó la parte de educación prácticamente a merced de personas que hoy están utilizando esos espacios para diseminar las ideologías. Y como primer paso, yo diría que aquellos jóvenes que tengan realmente la vocación de ser educadores puedan capacitarse. Un sueño que tengo es tener una escuela de cosmovisión bíblica. Sé que en Chile, por ejemplo, ya hay una escuela de cosmovisión bíblica donde se integra todo lo que son los principios bíblicos con el currículum que están enseñando. La educación es fundamental, volver a ocupar esos espacios, ¿verdad? Y como te digo, integrar, ¿verdad? Esas materias, porque nada se puede hacer si no lo integramos con los principios que Dios nos ha dejado. Es la ruta que tenemos para la prosperidad. Hay un libro que dice que se llama El libro que dio forma al mundo, la Biblia, que fue escrito por Vishal Mangawadi. Allí está perfectamente. Y apuntar a la educación, ¿verdad? Y no solamente, otro concepto muy importante también que a mi modo de ver de todo esto que hemos estado estudiando es no hacer acciones, solamente acciones sociales, sino que apuntar a un desarrollo social. Una acción es algo tan puntual que se hace y ahí termina. Sin embargo, el desarrollo incluye educación, porque también vemos que mucha gente está aprisionada en su mente, o sea, que son esclavos mentales y están dependiendo de un Estado que le dé todo. Y sabemos que Dios nos dio todo el potencial para desarrollarnos. Entonces, la educación es fundamental, enseñarle a la gente. Nosotros tenemos un programa que se llama Programados para los Negocios. Y allí o sea, que el primer paso es, ¿cuál es el emprendimiento que Dios te está mostrando que vos podés, con ese emprendimiento, con ese negocio, poder suplir la necesidad
que vos ves en tu entorno. Y empezamos sin deuda. Sin deudas. No sé si me copian. ¿Está Te bien? copiamos firme y claro, dije. Firme y claro. Entonces, sin deuda. ¿Por qué? Porque la deuda produce esclavitud. Claro. Y estar esclavos no nos va a llevar hacia adelante. Y la pobreza no es falta de recursos. Los recursos están allí. Solamente que tenemos que utilizar nuestra creatividad. Y esos conceptos los podemos aplicar a nuestros negocios. Entonces, la educación es fundamental, ya sea en los negocios, en las finanzas, en todo, ¿verdad? Creo que la iglesia por ese lado tendría. Y eso es el discipulado. No el discipulado de simplemente un currículum que, bueno, se estudia como para pasar a otro. No, el discipulado es constante, dura toda la vida. Y es un discipulado también de la cultura. O sea que es algo profundo realmente. Súper, Inge, súper. Bueno, ingeniera, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por ser tan pedagógica, porque se te entiende bien realmente a la hora de que expliques las ideas. Una última consulta a mi parte, Inge. ¿Cuáles son los libros que recomendás para la gente que está viendo el programa, que va a ver en redes sociales también, verdad que el programa está golpeando bastante en redes? ¿Qué libros le recomendarías a la gran audiencia para que de alguna manera estudie, se capacite y por sobre todas las cosas agarre una cosmovisión bíblica? Bueno, realmente hay tantos, pero hay un libro que a mí me impactó que es Discipulando a las Naciones. Después el otro libro es Si Jesús fuese alcalde. Después está Verdad Total, que es de Nancy Pearcey. El primero, el de Discipulando Naciones, es de Darrell Miller. Si Jesús fuese alcalde, es de Bob Moffitt. El otro, el de Verdad Total, es de Nancy Pearcey. Después está Verdad y Transformación de Vishal Mangalwadi. Hay uno que ahora estamos viendo que se llama Sabiduría, Guía para Prosperar, que es muy bueno, muy interesante. Y hay otros más que yo te puedo hacer una lista, inclusive, ¿verdad? Para que puedas compartir con la audiencia. Pero estos son los básicos, por decirte, ¿verdad? Con los cuales yo comencé, ¿verdad? Y me ayudaron muchísimo a mirar el mundo con otros ojos, a través de los ojos de Jesucristo. El que me impactó fue Si Jesús fuese alcalde. Su nombre ya lo dice todo. Genial, Inge. Muchísimas gracias, ingeniera. Fuerte abrazo. Igual para vos. Muchísimas gracias y a toda tu audiencia también. Gracias, ingeniera querida. Muchas gracias. Bueno, ahí estuvimos hablando con la ingeniera Luisa Ocari sobre la importancia de tener una cosmovisión bíblica de cara al año 2024. Cuando hablamos de cosmovisión bíblica, hablamos de llevar un pensamiento bíblico, una filosofía bíblica a donde vayamos, sea nuestro trabajo, sea que seamos ingenieros, políticos, médicos, pastores, enfermeros, futbolistas, artistas, deportistas, independientemente del rubro donde de alguna manera trabajás o te desenvolves, la importancia de llevar una cosmovisión bíblica es de vital importancia, valga la redundancia. Por nuestro lado, esto es todo. Quédate expectando las próximas ediciones de Camino al Desarrollo, como siempre, acá en la pantalla de la Red Chaqueña de Comunicaciones y siempre también presentes en las redes sociales, tanto de la RCC como de la FECOPROT. Los próximos martes vamos a estar hablando siempre de temas relacionados a la palabra progreso y a todo lo edificante para vos y a tu familia. Será hasta el próximo martes. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Impulsando y fortaleciendo el desarrollo sostenible y la consolidación del movimiento cooperativo de producción, FECOPROT presenta Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROT.